Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, y es que parece que la tranquilidad en el mundo de las celebridades turcas ha sido temporalmente desterrada. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que ha desatado una verdadera tormenta, la comida secreta de Can Yaman, y la reacción que esto ha provocado en Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que hasta en la cocina hay dramas que nos recuerdan que detrás de los flashes y las alfombras rojas, también hay seres humanos con sus propias particularidades. Si les gusta estar al tanto de todo lo que rodea a sus estrellas favoritas, desde sus proyectos hasta los pequeños detalles que alimentan los titulares, este vídeo es para ustedes. No olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y sumergirse en el fascinante universo de las estrellas turcas. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en esta historia que tiene a todos especulando, quiero que se pongan cómodos, porque vamos a ir paso a paso, desgranando cada detalle para entender qué ha pasado exactamente. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación, un verdadero imán para las cámaras y para el corazón de millones de seguidores. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos traspasó la ficción y se convirtió en uno de los romances más seguidos y comentados de Turquía y de gran parte del mundo. Los fans, la prensa, todos estábamos pendientes de cada movimiento, cada aparición juntos, cada guiño que pudiera confirmar o desmentir la intensidad de su vínculo. Y aunque su relación pública tuvo su inevitable final, la conexión, o al menos el interés mutuo y la memorabilia compartida, parece que ha perdurado, o al menos, así lo sugieren algunos eventos que han captado nuestra atención. El centro de nuestro misterio de hoy es ni más ni menos que un plato de comida. Pero no cualquier plato, no una hamburguesa rápida o una cena cualquiera. Hablamos de un manjar, una preparación que aparentemente ha logrado alterar el equilibrio, desatar la furia, o al menos, un fuerte disgusto en Demet Özdemir. ¿Qué puede tener una simple comida, algo tan cotidiano como alimentarse, para causar tal revuelo, para convertirse en el epicentro de un drama celebrity? Aquí es donde entra la intriga, donde las piezas comienzan a encajar de forma inesperada, revelando capas de significado que van mucho más allá de la nutrición. Al parecer, Can Yaman, conocido por su estilo de vida activo, su dedicación al gimnasio y, sí, también por su interés por la buena cocina y las experiencias gastronómicas, compartió en sus redes sociales una imagen o una historia, algo que, sin saberlo o quizás con un toque de picardía, activó la alerta, la sensibilidad de su expareja. Los rumores, y en el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día, apuntan a que Can Yaman compartió un plato, un manjar, que tenía un ingrediente o una preparación muy específica, algo que no pasaba desapercibido. Y aquí viene lo interesante, la clave de este peculiar conflicto: este plato, o más bien, la forma en que fue presentado o descrito, habría sido percibido por Demet Özdemir como algo que ella consideraba personal o íntimo, algo que iba más allá de una simple comida compartida en público, algo con un peso emocional considerable. Imaginen la escena: uno publica algo que considera inocente, una simple captura de su día a día culinario, y de repente, la otra parte reacciona de manera inesperada, generando un tsunami de especulaciones, de análisis y de debates entre sus seguidores. La clave parece estar en un detalle culinario concreto. Se habla de ingredientes específicos, de una receta particular, o incluso de un lugar emblemático donde se sirvió esa comida. Los fans más acérrimos de ambos, aquellos que son verdaderos detectives de las redes sociales, que escudriñan cada detalle, que comparan cada publicación, rápidamente conectaron los puntos. Empezaron a investigar, a comparar publicaciones pasadas, a buscar coincidencias, a desenterrar viejas teorías sobre su relación. Y es ahí, en esa minuciosa labor detectivesca, donde la comida secreta de Can Yaman se convirtió en el catalizador, en la chispa que encendió la mecha de esta tensión. Podríamos estar hablando de algo tan simple como una receta que Demet Özdemir creía que era exclusiva para ella, un plato que compartían en momentos especiales, un pequeño ritual culinario que ambos atesoraban. O quizás Can Yaman estaba simplemente disfrutando de un plato que le recordaba a ella, a tiempos pasados, a momentos de intimidad, y al compartirlo sin pensar demasiado en las posibles repercusiones, provocó una reacción emocional en su expareja. O tal vez, la cosa va más allá, y se trata de un plato que simboliza algo más profundo, algo relacionado con los motivos de su separación, con promesas no cumplidas. Con sentimientos aún latentes o heridos. La comida, como sabemos, está intrínsecamente ligada a la memoria y a las emociones.
Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia, copando las conversaciones virtuales. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores se multiplicaron exponencialmente. Por un lado, estaban los que defendían a Can Yaman con uñas y dientes, diciendo que era solo comida, que no había nada de malo en compartirlo, que era un gesto inocente de su vida cotidiana. Por otro lado, estaban aquellos que comprendían la reacción de Demet Özdemir, sugiriendo que quizás había un contexto que el público desconocía, un trasfondo emocional o histórico, y que la publicación de Can había sido una falta de tacto, una imprudencia, o incluso, para los más dramáticos, una provocación deliberada. Los detalles que han llegado a nuestros oídos son escasos, porque, después de todo, se trata de una comida secreta, un fragmento íntimo de sus vidas que ha sido expuesto de forma indirecta. Pero las interpretaciones, señoras y señores, son muchas y muy variadas, alimentando el debate y la imaginación colectiva. Algunos medios turcos, siempre ávidos de este tipo de exclusivas, han sugerido que el plato en cuestión era un tipo de comida que Can Yaman solía preparar para Demet Özdemir, o que compartían en momentos especialmente significativos de su relación. Imaginen la carga emocional que eso podría tener. Compartir una comida así en público después de una ruptura podría ser visto no solo como un acto de nostalgia, sino también como una forma de querer revivir el pasado, de enviar un mensaje codificado, o peor aún, de intentar generar celos en otra persona o demostrar una aparente indiferencia hacia los sentimientos de su expareja. ¿Y la furia de Demet Özdemir, a qué se refiere exactamente? Fue una reacción pública y estridente en redes sociales, un comentario hiriente y directo que desató la polémica. O quizás, algo más privado, una conversación tensa que se filtró a la prensa, creando una onda expansiva de rumores. Lo cierto es que la noticia corrió como la pólvora, alimentando la curiosidad de millones de seguidores que seguían cada palabra, cada gesto, cada señal. Se habla de que Demet se sintió traicionada, o profundamente molesta por esta publicación, sugiriendo, desde su perspectiva, que Can Yaman no respetó su privacidad o los límites tácitos o explícitos que se habían establecido tras su dolorosa separación. Es importante recordar, y este es un punto crucial en nuestro análisis, que si bien los famosos viven bajo el escrutinio público constante, bajo los reflectores implacables de los medios y las redes sociales, también tienen derecho a su privacidad, a sus emociones, a su espacio personal. Lo que para uno puede ser un simple acto cotidiano, para otro, cargado de un historial sentimental y emocional, puede tener un significado mucho mayor, especialmente cuando hay un historial de una relación intensa y pública de por medio. La forma en que Can Yaman compartió esta comida, el contexto en el que lo hizo, la plataforma que eligió, y la interpretación que Demet Özdemir le dio, son las piezas clave de este rompecabezas emocional y mediático. Los fans, por su parte, han tomado partido de forma apasionada. Hay quienes critican a Can Yaman por ser insensible, por su aparente falta de consideración hacia los sentimientos de Demet, por reabrir heridas que quizás estaban empezando a cicatrizar. Otros, en contraposición, lo defienden con vehemencia, argumentando que es un adulto, libre de hacer y comer lo que quiera y de compartirlo si así lo desea, y que la reacción de Demet es desproporcionada, una exageración motivada por celos o rencor. Y es ahí donde reside la magia, y a veces la frustración de estas historias, en la interpretación que cada uno le da, en las suposiciones que hacemos sobre la vida privada de personas que solo conocemos a través de las pantallas, a través de los personajes que interpretan y de las escasas pinceladas de su vida real que deciden compartir. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Más allá del morbo inherente a la noticia y al drama de las celebridades, nos recuerda la complejidad inherente a las relaciones humanas, incluso entre personas que viven vidas aparentemente extraordinarias y glamurosas. Nos muestra cómo un detalle aparentemente insignificante como un plato de comida, puede desencadenar una reacción emocional y mediática de proporciones épicas. Y también nos enseña o al menos nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la empatía y de la consideración, incluso cuando las cosas terminan, cuando las relaciones se rompen. Si Can Yaman realmente preparó o compartió esta comida con una intención particular, si buscaba enviar un mensaje o simplemente estaba recordando momentos, o si Demet Özdemir reaccionó de forma exagerada, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta. Pero la especulación, señoras y señores, es el combustible que alimenta el circo mediático, la harina del pastel de las noticias de entretenimiento. Los detalles que se han filtrado, aunque escasos y rodeados de un halo de misterio,
son suficientes para crear un debate apasionado y polarizado. Se habla de que la comida en cuestión era un plato específico que ambos disfrutaban juntos durante sus momentos más felices, o que era una receta que Can Yaman había aprendido especialmente para Demet, un gesto de amor y dedicación. Imaginen la nostalgia, o la profunda molestia, que eso podría generar. Si esta comida representaba momentos de felicidad pura, de complicidad, de amor para Demet, verla compartida de repente sin ningún tipo de aviso, sin ninguna consideración por los sentimientos que aún pudieran persistir, podría ser interpretado, y es una interpretación razonable, como una falta de respeto a su pasado compartido, a sus recuerdos y a sus sentimientos más íntimos. ¿Y la furia de Demet Özdemir, qué tan intensa fue realmente? Los rumores varían en su grado de dramatismo, desde un simple enfado o un comentario sarcástico en redes hasta una disputa más seria y prolongada, quizás un enfrentamiento directo o una conversación tensa por teléfono. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que la noticia ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y en la prensa de entretenimiento turca, captando la atención de miles de ojos y oídos. Los seguidores de ambos actores, como era de esperar, están divididos, algunos apoyando incondicionalmente a Demet y criticando la aparente insensibilidad de Can, mientras que otros defienden a ultranza la libertad de Can para compartir lo que quiera y consideran la reacción de Demet como una muestra de inmadurez o de resentimiento. Es un recordatorio fascinante, casi hipnótico, de cómo la vida de las celebridades, por muy glamurosa, por muy idílica que parezca desde fuera, está llena de altibajos, de relaciones complejas, de matices emocionales y de momentos que pueden ser interpretados de mil maneras diferentes por personas distintas. La comida secreta de Can Yaman se ha convertido, en este contexto, en el símbolo de una tensión subyacente, un pequeño detalle aparentemente insignificante que ha desatado un torbellino de especulaciones, de opiniones encontradas y de intensos debates entre la legión de seguidores que siguen cada paso de sus vidas. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Tendrán estas dos estrellas, que alguna vez compartieron tantas miradas y sonrisas, algún tipo de contacto futuro, alguna conversación aclaratoria? Es difícil decirlo con certeza en este momento. Quizás sea solo un incidente aislado, una anécdota jugosa que se desvanecerá con el tiempo y será reemplazada por el próximo drama mediático. O tal vez, y esta es la posibilidad que más intriga, sea un indicio de que las heridas del pasado aún no están completamente cerradas, de que hay sentimientos o resentimientos que aún laten bajo la superficie. Lo que sí podemos asegurar con un alto grado de certeza es que la curiosidad del público por la vida de estas dos estrellas, por sus relaciones, por sus dramas y por sus éxitos, no ha disminuido en absoluto. Al contrario, parece que cada pequeño detalle solo aviva más las ganas de saber. En resumen, hemos explorado a fondo la intrigante historia de la comida secreta de Can Yaman que, al parecer, ha provocado una reacción de furia, o al menos de profundo disgusto, en Demet Özdemir. Hemos visto cómo un detalle culinario, envuelto en un halo de interpretaciones y especulaciones, ha encendido las redes sociales y ha puesto en el centro del debate la compleja y fascinante relación entre estos dos conocidos y queridos actores turcos. Es un claro ejemplo, un caso de estudio perfecto, de cómo los pequeños detalles de la vida personal de las celebridades pueden escalar rápidamente, convertirse en grandes titulares y generar debates apasionados y prolongados entre sus miles de seguidores alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, una inmersión profunda en el mundo de las relaciones, la comida y el drama de las celebridades turcas. Espero que les haya parecido tan fascinante y revelador como a nosotros desentrañar esta historia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la reacción de Demet fue justificada, dada la posible carga emocional del plato, o que Can Yaman simplemente compartió una comida sin mala intención y la reacción fue exagerada? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes, porque sus perspectivas enriquecen nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de nuestro análisis y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también siguen de cerca el mundo de las celebridades. Es especialmente el de la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al tanto de todas nuestras investigaciones, análisis y noticias exclusivas, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes.